Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos estos jóvenes investigadores, estudiantes, a todo este equipo de reflexión y debate que nos ha invitado a participar en este evento. Espero que esta última, que es la última de las intervenciones, no sea la de desmayarnos. Espero que este tipo de eventos se reproduzca aquí y allá, y que realmente constituya un intercambio y sea un intercambio que vaya más allá de la palabra y se convierta en acciones, muchas de las cuales ya se han iniciado y seguramente pues muchos tenemos el firme propósito de que se prolongue. En la intervención, excúsenme, voy a ser muy simplemente enunciativo, no voy a explicar mucho, después si acaso podemos conversar más. Quisiera primero referirme al tema mismo del conflicto y creo que aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande para deconstruir el concepto mismo que se nos ha impuesto, y estamos hablando digamos, incluso el término difundido cuando hablamos de lo que sucede en Colombia es el término de conflicto armado interno. Yo quisiera dejar claro que primero no se trata solamente de un conflicto, son múltiples, son complejos y a veces hay siempre muy necesarios conflictos. El conflicto no es algo malo, el conflicto es algo natural y necesario para la historia de la humanidad. Segundo, se nos dice que es armado y en realidad creo que esto que ha sucedido durante los últimos 50 años oculta y expresa, tiene esa ambigua papel de ocultar por un lado y expresar por múltiples conflictos que quedan aislados, el conflicto laboral, el conflicto de género, el conflicto étnico, el conflicto económico, los conflictos culturales, se quedan escondidos porque los colombianos estamos solamente mirando una cosa que llamamos conflicto armado y señalamos como sujetos de todo eso únicamente a aquellos actores que llevan armas y los llamamos entonces los legales y los ilegales y eso es todo lo que hacemos. Y en tercer lugar, nuestro conflicto, quisiera subrayarlo, no es un conflicto interno, es un conflicto internacional. Los actores, los mayores inversores dentro del conflicto son actores internacionales. Las víctimas han ido creciendo, lo veremos un poquito más adelante, según el nivel de inversión y de intervención que se ha dado y que se ha dado especialmente desde aquí, desde los Estados Unidos, ¿sí? No solamente de los Estados Unidos, las corporaciones no son únicamente estadounidenses, pero sin duda, es el mayor inversor ha sido el gobierno de los Estados Unidos con sus dineros a través de distintos proyectos militares que ha desarrollado en el país. Es un conflicto que se realiza en Colombia como lugar estratégico, pero es un conflicto financiado internacionalmente por intereses internacionales en torno a energías, en torno a commodities, en torno a mercados, en torno a materia prima, a sustancias psicoactivas, necesarias, importantes para todo ese comercio internacional. No salió las cosas como yo quería. Bueno, yo quería que esto saliera un poco por partes para que fuera mirando ese movimiento, pero en síntesis lo que hay allí detrás de la gráfica es que se ven el conflicto en general como si la sociedad colombiana expresada en una cosa que llamamos el Estado y especialmente en su fuerza pública estuviera teniendo que enfrentar a un grupo marginal que se llaman las guerrillas y en este caso más explícitamente la FARC y el ELN. Ese conflicto entre ellos dos generaría unas víctimas, ¿sí?, que son las que nos producen como el escándalo y como lo que nos hace, digamos, motivarnos un poco de pronto.
Esa visión es una visión sobre la que tenemos que colocar un enorme interrogante. Y es muy importante que conceptualmente discutamos, debatamos qué es lo que está dándose allí. La mayor parte de las explicaciones se basan en esa visión de la estructura del conflicto. Esa es una visión ahistórica, es una visión que no nos muestra la complejidad de lo que ha ido pasando históricamente y que imagina que el conflicto en Colombia nació en el año 1964 o en el año 1965 cuando se fundaron las FARC y el ELN, y que no mira todos los procesos anteriores y que no mira por qué las FARC y el ELN, pero sobre todo no mira toda la otra complejidad de los conflictos que se han estado dando y todos los otros intereses y actores que han estado jugando allí. Es una visión sin ubicación ni comprensión territorial y piensa y lee al país como si fuera lo mismo lo que sucede en el Urabá, al oeste, que lo que sucede en el Caquetá o lo que sucede en Arauca. Y estas son experiencias distintas, si bien articuladas, relacionadas, son experiencias muy distintas. Por otra parte, no está mirando lo que pasa territorialmente en términos globales. ¿Qué es lo que significa ese país en la puntica de Sudamérica que se llama Colombia, pero en el contexto global? ¿Por qué ese país? ¿Por qué allí? ¿Por qué se desarrolla esa guerra en ese lugar? No nos lo está ubicando territorialmente, no nos está mostrando las relaciones y los intereses geoestratégicos que se están desarrollando allí. Tercero, nos desdibuja los actores y los responsables. No nos muestra las responsabilidades de las empresas, tanto nacionales como internacionales allí. Nos muestra a los actores armados como personas medio locas que de pronto deciden asumir las armas, los unos supuestamente porque van a atacar el Estado y los otros supuestamente porque se van a defender ya que el Estado no hizo nada. Esas son visiones absolutamente desdibujadas de la realidad de cómo surgen los actores. Tercero, nos coloca el conflicto como un enfrentamiento armado por el dominio del Estado. Reduce el conflicto a eso. Y en realidad el conflicto y los millones de víctimas que se han producido no están realmente vinculados a quién domina el Estado. Están mucho más vinculados a quién domina los recursos de una nación riquísima que es Colombia. Y los domina, pues como domina también muchos otros. La expresión del conflicto en Colombia es una, pero es la misma, lo mismo que está sucediendo en México, en Centroamérica o en general en el planeta, ¿sí? Es la invasión a las naciones del Asia que se ha producido últimamente está relacionada exactamente con los mismos intereses que están produciendo la guerra que se expresa en Colombia. Deja la solución del conflicto en manos de dos actores, perpetuando los mecanismos de exclusión. Esos dos actores han estado atacando y excluyendo y marginando y esclavizando y explotando a la población colombiana. Y ahora ellos dos van a seguir decidiendo sobre esa población, es decir, sobre las vidas de comunidades indígenas, de comunidades afro, de comunidades campesinas, de pobladores urbanos, digamos, el conjunto de la población en general. Y por lo mismo nos conduce a una concepción de paz dirigida a acuerdos por cese al fuego, pero no a la superación de los distintos mecanismos de violencia. Y por eso lo que va a suceder después es un cambio de términos. Entonces ya no vamos a decir que tenemos actores armados, sino que tenemos bandas criminales, BACRIM, o que tenemos, como lo escuchamos en días anteriores, violencia generalizada, o que tenemos delincuencia común, ¿sí? Se nos producirá simplemente un cambio en las etiquetas
con las que llamamos el conflicto. Eso nos lleva igualmente a un rostro desdibujado de las víctimas, y quisiera decir, a pesar de que el panel se llama La Voz de las Víctimas, yo no represento la voz de las víctimas, mi institución no representa la voz de las víctimas la tienen las propias víctimas, y lo que tenemos que hacer es escucharlas y aprender de su muchísima riqueza, que no es únicamente la riqueza de su dolor, de su llanto, sino que es la riqueza de su fuerza, de su energía, de su capacidad de resiliencia, de su capacidad de comunicación, de su capacidad de organización, de su búsqueda y de su afirmación de la vida. Y entonces tenemos como este listado, que como ustedes se dan cuenta ahí es el listado que produce la unidad de víctimas en el país, y que entonces nos habla de abandono, despojo, nos habla de actos terroristas, de amenazas, de homicidios, de desplazamientos, etcétera. Esto, que por supuesto es un enorme avance el que hoy en día se pueda reconocer que hay conflicto armado, que hay víctimas, que hay una responsabilidad del Estado frente a ese conflicto, sí, es un enorme avance, pero allí las víctimas se nos vuelven una cifra. El debate en torno a ellas se vuelve una cosa administrativa. Entonces ustedes escucharon que la preocupación es, ¿alcanza la plata o no para reparar a las víctimas? La discusión se nos vuelve esa, ¿sí? En la mayor parte de los casos se contempla a las víctimas simplemente como individuos y no como sujetos colectivos sociales. Se nos olvida que es que estas víctimas fueron víctimas porque eran líderes sindicales, porque eran defensores de derechos humanos, porque tenían una organización veredal o barrial, ¿sí? Esto no se hizo por accidente, no, se hizo contra esa población porque se necesitaba para los tipos de explotación sacar a esas poblaciones de esos territorios, dominar a esas poblaciones y que esas poblaciones se convirtieran en mano de obra barata a favor de un mercado laboral mucho menos costoso. Se ocultan entonces así las dimensiones políticas, sociales, culturales y económicas de carácter nacional e internacional de los hechos que suscitaron la agresión. Y se ocultan igualmente múltiples formas de victimización. Allí no se está hablando de persecución política, de vulneraciones directas o sistemáticas contra líderes sociales, de ataques a los defensores de los derechos humanos, de ataques académicos, de la destrucción sistemática y masiva de partidos de oposición, de daños ecosistémicos, de vulneraciones a los derechos culturales y sociales. De eso no se habla en el listado sobre las víctimas. Permítanme concentrarme un poco en el tema que yo trabajo más, que es el del desplazamiento. Allí está la gráfica que nos muestra la historia del desplazamiento desde 1985 para acá. Nos damos cuenta cómo los índices han sido realmente escandalosos. Somos el segundo país en el mundo con el mayor número de desplazados. Únicamente nos supera Siria por todo lo que pasó el año anterior. Pero lo que yo quisiera insistir es que detrás de este desplazamiento, y cojo el desplazamiento entre otras porque es uno de los hechos victimizantes más representativos, no solo por el número, sino por la cantidad de vulneraciones a derechos humanos que están escondidos detrás de desplazamiento. Si ustedes se fijan, a ver si soy capaz de manejar esto, ¿es acá? ¿La? No lo logro. ¿Sí? Ah, ya lo vi. Sí. Si ustedes se fijan, hay dos cositas simplemente que quiero resaltar. La primera es, fíjense que aquí estamos en el año 86, donde comenzamos a tener, digamos, esa expresión tan fuerte del desplazamiento. Fíjense que tenemos 2 décadas de acción de las guerrillas y el desplazamiento no se había producido en estos términos, ¿cierto? Luego, señalar a las guerrillas como el actor armado responsable de... No estoy defendiéndolos, son también responsables, ¿cierto? Y son realmente
Han sido barbaridades las que se han cometido y son múltiples las violaciones de estos actores. Pero fijémonos que no podemos explicar el desplazamiento por la presencia de ese actor armado del que veíamos en la explicación simple que señalé al principio. Segundo, fíjense que es esta época en la cual comienza todo el proceso de transformación de la política proteccionista en política neoliberal, ¿cierto? El otro hecho que quisiera señalar es, miren los niveles de violencia que se producen durante estos 3 gobiernos, el de Pastrana y los 2 de Uribe. ¿Eso qué es? ¿Por qué se produjo ese ascenso tan tenaz? Eso tiene una respuesta clara. Eso se llama Plan Colombia. Eso se llama Plan Colombia. Esos son los resultados del Plan Colombia. ¿Sí? Bueno, simplemente señalo eso. Si nosotros hacemos una mirada un poquito más larga, nos daremos cuenta que el desplazamiento se ha repetido en grandes oleadas desde todos los diversos procesos de conquista y colonización que no han terminado. Lo que hemos estado viviendo es que siempre hubo algunos centros específicos en donde esos procesos de economía colonizante se desarrollaron. Unas poblaciones lograron huir y refugiarse en otros lados, pero ahora, después de años y generaciones, se sigue llegando a volver a golpear a esa gente porque los recursos naturales en donde ellos están parados hacen parte del nuevo interés. Así sucedió con el oro desde el principio, así sucedió con el caucho, así sucedió con el platino. Hoy en día también por el interés de masa biológica para nuevas energías. Entonces por eso tenemos toda la palma aceitera, la caña de azúcar, etcétera. O sea, se me quedan por fuera varios aspectos. Bueno, creo que lo otro ya estaba dicho. Por otra parte, creo que vale la pena que miremos el desplazamiento según su ubicación geográfica. Allí tenemos simplemente el mapa de cómo se da el desplazamiento en el año 2013. De ahí quisiera yo insistir únicamente en varias cositas. Uno, los lugares de mayor expulsión coinciden con intereses específicos de economía extractiva. ¿Ustedes se fijan? ¿Ya no fui capaz? Ya. Esta, que es una zona alta de desplazamiento, esto es departamento del Putumayo, Mocoa y toda su zona, eso es explotación de hidrocarburos, lo mismo que esta otra zona que es Arauca. Estos son puertos muy importantes sobre el Pacífico, este es Tumaco, esto es Buenaventura, ¿sí? Encontramos mucho desplazamiento también en torno a la defendida en 2 ocasiones ya en este debate represa de Ituango, ¿cierto? Allí se ha producido un desplazamiento masivo muy importante. Esta otra zona, que es también la zona del Catatumbo, también es zona de mucho interés petrolero, etcétera. Si nos hace falta avanzar en la investigación sobre esto. Este es un reto que asumir conjuntamente entre varias universidades y académicos para mostrar la estrecha relación, pero, resulta así simplemente evidente, por lo menos una hipótesis decente de un problema de investigación estaría ya con suficiente fundamento para colocarla allí. El otro elemento bien importante es el que el desplazamiento tiene mayor intensidad en zonas y en culturas con economías alternativas, con economías que no están ligadas a esto del mercado capitalista, ¿cierto? Es decir, las economías campesinas, indígenas, afrocolombianas.
que no están metidas dentro del esquema, y en otros términos estoy diciendo, todo esto ha obedecido a la imposición de un específico modelo de desarrollo socioeconómico que resulta dependiente. El desplazamiento, por otra parte, genera una urbanización de la población y reproduce mecanismos y zonas de exclusión en las ciudades. Esto sigue, digamos, moviéndose como una maquinaria desplazadora y sometedora de las personas. Finalmente, yo quisiera poder aquí expresar algo que encuentro en muchas de las poblaciones. O sea, ciertamente hay una enorme dosis de dolor en nuestra historia. Y esa se ha más o menos contado, no suficientemente. Pero no se ha contado, no se ha hecho la narrativa, no se ha escrito todo el proceso impresionante, maravilloso y milagroso de lo que está haciendo la gente. Y lo que está haciendo la gente sin el Estado. Escuchamos varios muy importantes académicos diciéndonos que es que uno de los serios problemas es el de la ausencia del Estado. Perdónenme, yo sé que eso va contra las teorías políticas más importantes, pero no, la historia de mi país y la de muchos países nos demuestra que el Estado ha llegado haciendo la violencia. Las comunidades, por decir algo, el Chocó era uno de los departamentos más pacíficos del país. Y llegó el Estado y llegó el mito del desarrollo y produjo la violencia ya existente. Estas comunidades no necesitaban la presencia del Estado. Era mejor cuando el Estado no estaba presente. ¿Sí? Eso significa que tenemos que cuestionar nuestros conceptos de académicos que estamos leyendo todavía del Estado según lo que nos dijo Hobbes. ¿Sí? Las comunidades han estado sobreviviendo, han estado resistiendo, han estado reconstruyendo. ¿Qué tenemos que hacer desde aquí, desde el MIT? Tenemos que ir a aprender de esas comunidades. Creo que algunos están pensando en que tenemos que ir a enseñarles a esas comunidades cómo solucionar los conflictos. No, no, no. Tenemos que ir a aprender de esas comunidades cómo han manejado, solucionado el conflicto y todavía siguen siendo pacíficos. ¿Sí? Allá hay un enorme reto que tendríamos que nosotros como académicos asumir desde aquí, desde las universidades en las que estamos, desde todo este ambiente académico que nos hace llamarnos a nosotros científicos, despreciando los saberes de muchas tradiciones riquísimas. Por eso necesitamos reconocer los conflictos más a fondo y fortalecer todo ese manejo dignificante y democrático que se ha estado dando desde muchas comunidades. Más allá del silencio de las armas, requerimos la reconstrucción de territorialidades de la diferencia, de la solidaridad. Tenemos que buscar que esas experiencias se articulen, por supuesto, ¿sí? Pero allí hay una enorme maravilla que tendríamos que mostrar y que tendríamos que reconocer y fortalecer. Las respuestas entonces vienen mucho más de los movimientos sociales y sus resistencias que del Estado. Requerimos afirmar más bien las autonomías de esas comunidades. Tenemos que mirar qué es aquello de las zonas de reserva campesina, qué es aquello de los territorios indígenas, de los territorios afro, ¿sí? E imaginarnos entonces otro modelo de ordenamiento territorial, pero no ese que nos sigue dividiendo las cosas en departamentos y municipios, sino que nos reconoce territorialidades, comunidades diferentes, con procesos históricos, con culturas, con lenguajes diferentes. Se requieren entonces muy fuertes y muy decididos esfuerzos de globalizaciones alternativas,
frente a los procesos de globalización hegemónica y despojadora, que es lo que se refleja en lo que ha pasado, es necesario que reconozcamos esos procesos y que los convirtamos en procesos globales. Muchísimas gracias por su atención.